Y tenemos que hablar el día de hoy acerca de qué es la depresión. Ahora esta información viene de un libro que fue creado más que nada para apoyar a la comunidad. Y empezamos con el trastorno afectivo estacional. El trastorno afectivo estacional es para ciertas personas quienes les da hasta cierto punto lo equivalente de la depresión temporariamente cuando cambia el tiempo. Por ejemplo, ahora para nosotros aquí en el norte de California ya está bajando la temperatura en las noches, por lo menos, a veces en las mañanas, y como resultado de eso ya se está oscureciendo un poquito más antes, está saliendo el sol un poquito más tarde y como resultado de esto afecta a la comunidad. Hay varias personas que ya se han comunicado y dicen no sé qué es el problema porque yo estoy sintiéndome, que tal vez algo está mal. ¿Y cuáles son los síntomas del trastorno afectivo estacional? Estos pueden incluir sentirse apático, triste, decaído, decaída, gran parte del día, por casi todos los días, perder el interés en actividades que antes disfrutaban, tener poca energía y sentirse alertagado, dormir demasiado, sentir antojos por consumir carbohidratos, comer en exceso y subir de peso, tener dificultad para concentrarse, sentirse desesperanzado, inútil o tener sentimientos de culpa. Y para algunas personas también podría ser comenzar a sentir que ya no quieren vivir. Entonces, el trastorno afectivo estacional de otoño e invierno es uno donde, una vez más, está este exceso de sueño. Hay un joven con el que yo platico cada noche, porque ya está en una universidad, checamos cómo estuvo el día, todo esto, y lo hacemos cada noche. ¿Y qué es lo que me empecé a dar cuenta a esta semana? Que de pronto empieza a decir, que ya está un poco cansado, que ya está pensando irse a dormir, que ahora antes se levantaba a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, ahora ya no, estamos hablando a las 6:30 porque tiene clase a las 8. Cambios de apetito, una vez más, especialmente un antojo por consumir alimentos ricos en hidratos de carbono y empezamos a subir de peso y nos sentimos cansados o cansadas o con falta de energía. Entonces, es súper importante de que nos demos cuenta de que aquí ya está empezando este proceso para muchos de nosotros y nosotras en esta situación. Y no todos sufren de esto. Hay gente que sí, hay gente que no. Hay un cierto número de personas, desafortunadamente, que se suicidan en el invierno y hasta cierto punto es porque una vez más no sale el sol tanto, no les da el sol. A veces las personas pueden comprar en lugares más al norte, a veces donde hay nieve frecuentemente, a veces por varios meses. Las personas pueden comprar ahora lámparas que ponen sus manos, por ejemplo, cerca de la lámpara y el cuerpo lo percibe como si le estuviera dando el sol. Y esto se vuelve importante para personas que sufren de esto porque no queremos que lleguen al último paso que se vuelve el suicidio. Entonces, esa es una cosa, pero tenemos que empezar con qué es una depresión. El hecho de sentirse triste, deprimido o deprimida, de tener pensamientos negativos o una dificultad para dormir no significa necesariamente que usted sufra una depresión. Los momentos de tristeza, de duda o cuestionamiento forman parte de la vida. A lo largo de la vida y en relación con los acontecimientos que nos van sucediendo, las personas experimentamos una amplia gama de sentimientos, del más triste al más optimista. Dentro de esta variedad de emociones, la tristeza, el desánimo
y la desesperación son experiencias humanas normales. Estas disminuciones en el estado de ánimo no deben confundirse con las que experimenta una persona deprimida. La depresión es una enfermedad, como lo es la diabetes o una úlcera del estómago. Para hablar de depresión y por lo tanto de enfermedad, se requiere, uno, que estos sentimientos se presenten de forma casi continua durante un periodo superior a 2 semanas y que causen un malestar importante en una o varias áreas de la vida diaria. Por ejemplo, dificultad o imposibilidad de levantarse, imposibilidad de ir a trabajar o salir a hacer las compras. Ahora, ¿qué personas corren mayor riesgo de desarrollar depresión? Cualquier persona puede padecer depresión en algún momento de su vida. No obstante, existen algunas que tienen una mayor predisposición, incluyendo personas que han vivido un suceso estresante o personas con estrés crónico, que es estrés continuo, o aquellas personas que han perdido un empleo o tienen dificultades para encontrarlo, o mujeres que experimentan cambios hormonales, o aquellos con historia familiar de depresión, o personas que han tenido una infancia difícil, incluyendo las primeras experiencias de duelo, o mujeres embarazadas. También podrían ser personas que sufren una determinada enfermedad física. También personas que tienen algún otro problema de salud mental o aquellas con una enfermedad potencialmente mortal o con dolor crónico. Y también podrían ser personas con algún desequilibrio químico o personas que previamente han estado deprimidas o personas con carencias en la exposición a luz solar en invierno, como mencionaba anteriormente, o personas que tienen dificultades de adaptación tras desplazarse a un país extranjero, que incluyen la gente migrante. ¿Y cuáles son las causas de la depresión? Frente a una depresión, a menudo se buscan explicaciones y las primeras preguntas que surgen son, ¿por qué yo? ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿A qué es debido? ¿Qué he hecho? La necesidad de comprender y darle sentido a lo que nos sucede es un proceso natural, especialmente en relación con las experiencias dolorosas. Es frecuente también recurrir a explicaciones que podrían parecer posibles. Se piensa en causas externas. Oh, es por los problemas que tengo con mis hijos o mis hijas. O tal vez decimos, si mi madre viviera, no tendría estos problemas. O decimos, es por los problemas económicos. O causas internas. Por ejemplo, es mi culpa. O no gusto lo suficiente. O tal vez decimos, no sé hacer mi trabajo. Sin embargo, estas interpretaciones están a menudo muy lejos de las causas reales de la depresión y a menudo son un obstáculo para el tratamiento y la curación. Retrasando la consulta al médico es un problema para estas personas. La depresión, como la mayoría de las enfermedades psíquicas, no está causada por un solo factor, sino que es el resultado de un conjunto de mecanismos de diferente naturaleza que todavía no se conocen completamente. Por lo general, se considera que existen factores biológicos, psicológicos y ambientales. Eso significa aquellos relacionados con el entorno social o la familia.
Algunos de ellos pueden actuar bastante antes de que se presente la depresión. Ellos preparan el terreno y se les conoce como factores de riesgo o vulnerabilidad. Por ejemplo, el hecho de tener un padre o una madre que ha sufrido depresión aumentaría el riesgo de poder verse afectado o afectada por la enfermedad. Del mismo modo, el haber vivido acontecimientos traumáticos o conflictos graves en la familia durante la primera infancia está asociado con un mayor riesgo de depresión en la edad adulta. Otros actúan junto antes de la depresión, la desencadenan y se les conoce como factores precipitantes. Algunos de los factores que pueden favorecer o precipitar la aparición de una depresión son factores genéticos. En algunas personas pueden haber una predisposición genética existiendo antecedentes familiares que aumentan la posibilidad de padecerla. Las mujeres sufren con mayor frecuencia depresiones que los hombres. Factores biológicos. En nuestro cerebro existen sustancias químicas denominadas neurotransmisores que pasan señales de una célula a otra. En la depresión, algunos de estos sistemas, particularmente los de la serotonina y noradrenalina, parecen no estar funcionando correctamente. Algunas mujeres la presentan tras el parto por los cambios hormonales que se producen durante este periodo. Es la denominada depresión postparto y es importante. Factores sociales incluyen determinadas situaciones especialmente complicadas y difíciles que ocurren en la vida, incluyendo problemas familiares, laborales, etc. Y pueden favorecer su aparición. Los estudios demuestran que la depresión y la ansiedad predominan en las mujeres. Este tipo de trastornos están asociados significativamente con factores de riesgo social, más prevalentes en mujeres que en varones, como las carencias socioeconómicas. Mujeres tradicionalmente más empobrecidas por pensiones y salarios más bajos, dedicación a trabajos no remunerados, la continua responsabilidad del cuidado de terceras personas o la violencia de género. Pero también hay otros factores, a veces una enfermedad física, el cáncer, la diabetes, enfermedades cardíacas, Parkinson, trastornos de la alimentación, trombosis, Alzheimer's o la toma de ciertos medicamentos hacen que aparezca. También el consumo de alcohol y drogas favorecen su aparición. Y finalmente, existen algunas personas que presentan síntomas de depresión de forma recurrente en las mismas épocas todos los años. Y eso es lo que le llamamos, una vez más, el sistema o el problema de el trastorno afectivo estacional. Ahora, antes de continuar con esta información, quiero hacer un comentario y ese es que no es tanto, de mi punto de vista, que las mujeres sufran más de depresión que los hombres. Lo que pasa es que a los hombres se les ha dicho que no podemos expresar nuestros sentimientos con la excepción de el enojo. Y ha habido muchas personas que han escrito libros acerca de esto, incluyendo un libro que se llama ¿Qué no soy yo una mujer? Y en ese libro hay una bonita cita que dice que el hombre se le forza no a que cause primeramente violencia contra la mujer, pero primeramente, antes de llegar a ese punto, el hombre tiene que cortar todos sus sentimientos. He ahí que no es que no les dé depresión,
Lo que pasa es, se les ha dicho, si lloras cuando eres niño, no, 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 solo las niñas lloran. ¿O qué? Eres esto. ¿O qué? Eres aquello. ¿Y qué es lo que aprendemos? Que no podemos expresar nuestros sentimientos. So, aunque los estudios digan esto, ahí es donde yo tengo un punto diferente, un punto de vista diferente. Por los 29 años de trabajo con muchachos de la pandilla y otras personas. Yo he trabajado la mayoría del tiempo con jóvenes que son hombres o adultos hombres y eso es lo que les puedo contar. Las clases que enseño acerca de pandillerismo, dedicamos mucho tiempo para hablar acerca de esto. Ay, el sistema que existe nos forza a los hombres que no hablemos de esto, pero localmente en el condado de Sonoma, esto también explica hasta cierto punto por qué la mayoría de los suicidios que han estado sucediendo recientemente son hombres latinos de 25 a 37 años de edad, más o menos. ¿Por qué? Porque si se sienten mal, ya se les dijo, aquí está una cerveza, cállate la boca. Ahí está la marihuana, no hables de tus problemas. Y otros, ¿cómo se llama? Drogas. Y el único tiempo donde podemos expresar sentimientos de ser una persona humana, aparte del enojo, es cuando nos emborrachamos. Es cuando decimos, me da tristeza que mi novia me dejó o mi esposa se fue y se llevó los niños y se pone uno a llorar. Es cuando uno dice, extraño a mi madre que vive en otro país, yo siendo migrante no puedo regresar. Es cuando decimos, ¿sabes qué? Mi papá de veras me arruinó la vida por los golpes que me daba cuando estaba chiquito. Es cuando decimos, ¿sabes qué? Mi viejita ya se me fue de este mundo y nunca le pude dar un abrazo. Es cuando decimos, ¿sabes qué? Me siento mal porque tengo problemas con mi pareja o porque le he golpeado a mis niños o y la lista sigue y sigue y sigue. Y ahí lloran y entre los hombres se abrazan y se dicen, pues aquí estoy para apoyarte. ¿Y qué pasa el siguiente día? Todo el mundo pretende que nada sucedió. Imagínense un mundo donde los hombres pudieran hablar así honestamente. Por eso, Líderes del Futuro Avanzando, en colaboración con Humanidad, Terapia y Servicios de Educación, tenemos este proyecto de Nunca una Molestia, porque la intención es de prevenir el suicidio en jóvenes, jovencitas, adultos, adultas. Y la única forma de hacerlo es tener estas conversaciones. Y por eso diariamente creamos videos cortos para promover la salud mental. Los ponemos en Facebook, DACA Sonoma County. Los ponemos en Instagram, Líderes del Futuro, y en TikTok, Líderes del Futuro. Y una vez más, los compartimos porque queremos que la gente sepa que entendemos qué es el sufrimiento y que debemos de normalizar, de hacerlo tan normal como sea posible, el que los hombres, los niños, hablen de sus sentimientos. Continúo. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? En el área de conducta son ataques de llanto o aislamiento de los demás o descuido de las responsabilidades que tenemos. También podría ser la pérdida de interés por la apariencia o pérdida de la motivación. Entonces, empiece a pensar esto. ¿Nos está sucediendo a nosotros, nosotras? ¿O le está sucediendo a un familiar? Dos, en el área de emociones, ¿qué nos damos cuenta? Tristeza, ansiedad, culpabilidad, ira, cambios de humor, falta de emociones.
Eso significa embotellamiento afectivo y sentimientos de desesperanza. Por eso ahorita, cuando estamos llegando a los días festivos, Día de los Muertos, y luego Navidad, para muchas personas migrantes que no pueden regresar a sus países de origen, a estar con familia, a celebrar eventos culturales, y por eso Mecha y otras organizaciones hacemos esto en el condado de Sonoma y otras organizaciones no lucrativas en otros espacios hacen algo similar, es para apoyar a la gente para que no les llegue la tristeza y toda esta cosa. Pero pregúntense, ¿quién en su familia está presentando estos síntomas? Y de ahí en el área de pensamientos estamos hablando de sentimiento de culpa, preocupación, pesimismo, problemas de memoria, falta de concentración, dificultad para la toma de decisiones, confusión, pensamientos referentes a que otras personas le vean mal. Y aquí rápidamente quiero mencionar que personas de tercera edad muchas veces también sufren en silencio. Están agradecidos, agradecidas que tal vez la hija o el hijo los está cuidando, que dicen, no quiero ser problemático porque me vayan a sacar a la calle. El hijo, la hija tal vez nunca tiene esa intención, es pensamiento, pero los adultos, adultas, a veces reconocen que pues, yo le pegué a mi hija, yo le pegué a mi hijo y no quiero que ahora se vayan a desquitar, mejor me callo la boca. Y es peor para gente que tiene Alzheimer's, por ejemplo, demencia, porque se enojan consigo mismos y llega al punto que les llega una depresión bien alta, porque dicen, ¿sabes qué? Sería mejor tal vez si me muriera para ya no ser un peso, una dificultad para mi familia. Y por eso es súper importante con esas personas la interacción diaria todo el tiempo, hacer actividades de memoria, platicar de aquellos tiempos, ¿right? Sacar a la persona a caminar en la vecindad, porque no queremos que los músculos, especialmente de las piernas, se les acaben, porque no los están usando. Y esto nos lleva a síntomas físicos que incluye la sensación de cansancio, la falta de energía, dormir mucho o muy poco, comer en exceso o la pérdida de apetito, estreñimiento, la pérdida o aumento de peso, el ciclo menstrual irregular, la pérdida de apetito, la pérdida de interés en tener relaciones sexuales y dolores sin explicación aparente. Una vez más, voy a parar y hacer un comentario aquí porque acabamos de hacer nuestra encuesta y vamos a traer los resultados en más o menos 2 semanas que hicimos la encuesta con jóvenes de las preparatorias locales y cuando habla acerca de dolores sin explicación aparente aquí, la encuesta tiene algunas preguntas, por ejemplo, que si se ha sentido cansado, cansada, que si se ha sentido nervioso, nerviosa, que si está notando que le duelen las coyunturas o la espalda, o que si ha tenido diarrea o que si ha tenido otros dolores de estómago, una vez más, dolores de cabeza, todo ese tipo de cosas. Todo eso sugiere, cuando hay un montón de sí a cada esa pregunta, podría sugerir que la persona está entrando a una situación de depresión o ya está ahí. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo sé si estoy deprimido o deprimida? A menudo, la persona no se da cuenta de lo deprimida que está debido a que la depresión se ha desarrollado gradualmente.
Quizás intenta seguir luchando y sobrellevar los sentimientos de depresión, manteniéndose ocupado o ocupada, pero esto puede provocarle aún más estrés y agotamiento. Entonces, empiezan los dolores físicos, tales como dolor de cabeza constante o el insomnio, y a veces estos son el primer signo de una depresión. Y es importante identificar los signos precursores de la depresión. Aprender a detectar las señales de advertencia de un episodio depresivo facilita el tomar la iniciativa de acudir al médico tan pronto como sea posible y evitar así un empeoramiento de la enfermedad. Estas señales varían de una persona a otra, cada una puede tener sus propias señales, pero con frecuencia son las mismas las que vuelven a aparecer en el caso de presentar episodios depresivos recurrentes. Los signos más frecuentes suelen ser un cambio en el estado de ánimo, principalmente tristeza y el llorar sin motivo, y aunque no llore, las ganas de llorar. La pérdida de interés en actividades que son por lo general placenteras. Problemas con el sueño. Eso significa despertar en las primeras horas de la mañana o el sueño no reparador. Ansiedad constante con momentos en que se agudiza, incluso en situaciones hasta ahora consideradas de rutina y sin riesgo. Por ejemplo, ir de compras. Irritabilidad inusual que requiere una gran cantidad de energía para controlarla. Cansancio excesivo o enlentecimiento de los movimientos. Una incapacidad para funcionar, para llevar a cabo las tareas cotidianas. Una mayor sensibilidad al ruido y cambios no habituales en el apetito, sea aumento o disminución. Reconocer sus propios signos es particularmente útil en el caso de los episodios recurrentes. Llevar un diario señalando su estado de ánimo durante el día puede ser una buena idea, útil para usted y para su médico o médica. ¿Es la depresión tan sola una forma de debilidad? ¿Cuántas personas dicen, oh, solo los locos van al terapeuta? Debemos de dejar de hablar de esa forma negativa. No ayuda a nadie. Muchas personas no piden ayuda a su médico o médica porque existe una creencia popular de que la depresión es una señal de debilidad de carácter o que la persona, entre comillas, se ha dado por vencida, como si pudiera elegir el problema. En realidad, nada de esto es cierto. Se trata de una enfermedad que puede afectar a las personas más resueltas, incluso las personalidades más poderosas pueden sufrirla. Solo con la voluntad no es suficiente para salir, sobre todo porque la enfermedad produce una sensación de bajo autoestima y pensamientos negativos. Es una enfermedad común y tratable que requiere ayuda, no críticas. Ahora, ¿se curan completamente las depresiones? Bueno, la duración de un episodio depresivo puede variar desde varias semanas a varios meses o incluso años. La mayoría de los episodios depresivos duran menos de 6 meses. Es posible una cura completa, que significa la desaparición de todos los síntomas. Pero el riesgo de recurrencia de la enfermedad después de la recuperación total es muy alto, más de 50% de los casos. La recurrencia de los síntomas puede ser más frecuente después del primer episodio, después de una remisión o desaparición total de los síntomas durante varios años o, lo que es más habitual, que exista una remisión parcial entre los episodios. En algunos casos,
Estos periodos pueden llegar a ser cada vez más cortos. Sin embargo, cuando la persona está recibiendo tratamiento y seguimiento adecuado, el riesgo de que los síntomas vuelvan a aparecer y el sufrimiento se reducen notablemente. De ahí el interés en la atención temprana de la enfermedad. Cuando la depresión se instala con el tiempo. En algunos casos, la depresión dura varios años. Entonces se le llama depresión crónica. Y cuando hay menos síntomas y estos son menos intensos, se le denomina distimia. Las personas que padecen distimia refieren que siempre están tristes. Los síntomas más frecuentes son una disminución del interés y el placer, causando malestar e interferencia en la vida cotidiana, sentimientos de rendir poco, de impotencia, de culpa o ruminaciones sobre el pasado, irritabilidad o enfados frecuentes. Una persona que sufre de distimia puede tender a aislarse, a retirarse de las actividades sociales. En el trabajo pueden presentar una disminución de la actividad, de la eficacia y de la productividad. Con los años, estos trastornos se convierten en parte integrante de su vida o su personalidad. La persona dice, siempre he sido así, yo soy así. Los profesionales sanitarios y los familiares también corren el riesgo de ser víctimas de esta confusión entre el funcionamiento normal y la distimia. Esta enfermedad a menudo comienza de manera discreta y en una edad temprana, sea la infancia, la adolescencia o el inicio de la edad adulta. Su gravedad corre el riesgo de aumentar con la edad si no se trata. ¿Qué otras enfermedades pueden estar asociadas a la depresión? La depresión puede tener relación con otras enfermedades psicológicas o físicas. Estas pueden ser los trastornos de ansiedad. En general, la existencia de un trastorno de ansiedad antes de la depresión o asociado a esta aumenta la gravedad de la misma y el riesgo de recaída. El alcoholismo. La adicción a ciertos fármacos, sea ansiolíticos y hipnóticos, o consumo de sustancias tóxicas como el cannabis, el éxtasis o la cocaína. Las personas que padecen depresión pueden tener la tentación de abusar de ellas y consumirlas para aliviar su ansiedad. Además, la asociación de un trastorno depresivo a una enfermedad física grave o crónica, por ejemplo, la diabetes, el cáncer, un accidente vasculocerebral, puede dificultar la identificación y el tratamiento de la depresión. Los síntomas de la depresión pueden ser subestimados y atribuidos a la otra enfermedad. ¿Puede ser beneficiosa una baja laboral? En el caso de la depresión, el médico o la médica puede conceder la baja laboral, especialmente al principio del tratamiento. Puede haber tres razones para esto, ya sea por la propia enfermedad, por su tratamiento o por el trabajo que realiza la persona. La depresión, a causa de sus síntomas, puede imposibilitar de manera temporal el ejercer una actividad profesional. De hecho, puede reducir significativamente la iniciativa, la concentración, la memoria y sobre todo modificar las relaciones con los demás. Su médico o médica en algunos casos puede optar por prescribir un fármaco tranquilizante debido al efecto de esta medicación, especialmente al principio del tratamiento, puede resultar dificultosamente la realización de algunas actividades profesionales y ser peligrosa la conducción de un automóvil. El mismo trabajo puede tener una influencia negativa sobre la depresión, por ejemplo, en el caso de acoso o de una actividad especialmente estresante. No siempre es posible distanciarse del trabajo, incluso cuando éste se ha identificado como un factor desestabilizador. En este caso,
Intente con su médico o médica preparar la reincorporación. No obstante, en la mayoría de los casos, la baja laboral no debería continuar por mucho tiempo. La actividad y las relaciones profesionales son factores que favorecen el equilibrio. Y la actividad de la persona tiene que ver con la identidad que tiene. Estos son factores importantes para la socialización y para la confianza en sí mismo y sí misma. ¿Qué significa? Que el trabajo puede favorecer la curación y en jóvenes las actividades físicas, incluyendo ir a la escuela y otras actividades como deportes, harían lo mismo. ¿Y por qué buscar tratamiento para la depresión? Hay muchos tratamientos efectivos disponibles para la depresión hoy en día, pero a pesar de ello, muchas personas con depresión clínica nunca buscan ayuda. Algunas sienten vergüenza, otras no reconocen la necesidad de tratamiento y en otros casos piensan que no hay tratamientos efectivos disponibles. Hay que buscar tratamiento para la depresión porque uno, es tratable. Dos, el tratamiento reduce el dolor y el sufrimiento de la depresión 80 o 90% del tiempo con éxito. Casi todos los y las pacientes que sufren depresión consiguen alivio de sus síntomas y regresan a su vida normal, algunas veces en pocas semanas. Al igual que con cualquier otra enfermedad médica, cuanto más se demora el tratamiento, será más difícil de tratar. Si se busca ayuda lo antes posible, puede evitarse que la depresión sea más grave y que vuelva a repetirse. El tratamiento puede prevenir varias consecuencias graves de la depresión, entre las que se encuentra el suicidio. Las personas con depresión son 30 veces más propensas a autolesionarse que la población en general. Sin embargo, cuando la depresión se trata con éxito, los pensamientos del suicidio desaparecen. Aunque puede ser necesario probar más de un tratamiento, en casi todos los casos se encuentra un efectivo. La depresión es una enfermedad que, como hemos visto anteriormente, tiene diversas causas. La voluntad solamente no es suficiente para actuar sobre una enfermedad tan compleja. El tratamiento es, por lo tanto, absolutamente necesario. La necesidad de tratamiento es una idea a veces difícil de aceptar, no solo por razones psicológicas o culturales, sino también por motivos relacionados con los efectos de depresión. Hay a menudo una tendencia a pensar que sería preferible salir por uno mismo, que la búsqueda de tratamiento sería una debilidad o una victoria más de la depresión, o que al aceptar la ayuda supone una renuncia a cualquier dignidad o lucha personal. Nada más lejos de la verdad. Contra la depresión es muy difícil luchar solos y solas. La lucha es demasiado desigual. Entonces, vamos a terminar aquí recordándole que el 988 es el número nacional para la prevención del suicidio. Y que si usted está escuchando esto en la radio o está viendo el video en Instagram o está viendo el video en YouTube o está escuchándolo en nuestro podcast, es esencial de que usted sepa, si vive en los Estados Unidos, el 988 es un número para usted o sus familiares. Y dos, le invitamos a que empiece a crear esa relación sana con sus familiares, expresar su amor incondicional. Podemos estar de desacuerdo con cosas que hacen nuestros hijos, hijas, nuestra pareja y quien sea, pero al final del día debemos de querernos incondicionalmente a nosotros, nosotras y a las personas que queremos en nuestras vidas. Y ahí terminamos el día de hoy y gracias por estar con nosotros y nosotras en su programa Líderes del Futuro, que está en KBBF los jueves de 5 a 7 de la noche
y en kbbf.org por cualquier parte del planeta.